Retomemos nuestro camino en esta historia de salvación. En estos últimos tiempos hemos oído hablar mucho de las raíces cristianas de Europa, pero ¿por qué cristianas? Hagamos memoria. Estamos ya en el siglo IV. La fe cristiana y su mensaje están enraizados y comienzan a crecer y expandirse con gran fuerza. Hombres, mujeres, monjes, obispos, enamorados de Cristo, los cuales, como nos ha recordado el Papa en su carta con motivo del final del gran jubileo del año 2000, embriagados de Cristo, recorrieron los caminos del mundo llevando el mensaje del amor de Cristo. Hombres a quienes les preguntaban, ¿qué debemos hacer ahora? Respondían lo que Pedro decía en el famoso discurso recogido en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, para salvaros de esta generación perversa, hacéos bautizar reconociendo vuestros pecados, para que el perdón que os otorgó el Espíritu Santo se transforme en acción, se convierta en misión, sea realidad con la propia vida. Como consecuencia de este anuncio, sentido y escuchado por muchos, comienzan a surgir monasterios, iglesias, capillas, lugares donde los cristianos dejan huella visible de su presencia, elevando sus oraciones a Dios y manifestando a los hombres que encuentran su amor por Cristo. A través de las calzadas romanas, la fe en el Evangelio de Cristo se difunde por toda Europa. Desde aquí, la puerta salaria parte la vía de la sal, que alcanza la costa adriática y desde allí se extiende hacia la Europa del Este o hacia Grecia y Constantinopla. Por otra parte, por la vía Apia se llega a Capua, Benevento, Canosa y los puertos de Puglia, que son la salida natural de Roma hacia Oriente. También está la calzada consular Casia, columna vertebral de la red viaria itálica. Con la vía Aurelia, de la cual se han conservado gran número de trazados y por la que discurren hoy en día numerosas carreteras, el Evangelio llega al norte a través de Francia y más allá. Por lo tanto, es desde Roma, desde la sede de la cátedra del Vicario de Cristo en la tierra, desde donde surge y se difunde la fe cristiana. Así pues, los católicos comienzan a extenderse por toda Europa. Por los caminos de Europa empiezan a sembrar para hacer crecer el gran árbol de la Iglesia. ¿Y cuál es el fruto de este crecimiento? Sobre todo, la cercanía a los pobres y el darse cuenta de que existen personas, hombres y mujeres, que tienen necesidades, que proclaman su indigencia, que reclaman sus derechos. El cristiano, hombre nuevo que ha hecho del amor de Cristo su bandera, no puede hacer otra cosa que atender estas necesidades. Y así nace la cercanía, la ayuda. Nacen todas las instituciones que ayudan a grandes y pequeños, nobles y gentes de toda condición social. Todos se alimentan en una única mesa. Se sientan a la gran mesa de la Eucaristía y del pan eucarístico reciben constantemente nueva vida para la humanidad. La Iglesia crece, se convierte en el lugar donde todos los hombres se pueden encontrar sin distinción de razas o categorías sociales. Por las vías romanas, el anuncio del Evangelio llega a todos.
Pero ciertamente aún no han terminado los peligros. Ya hemos visto que la doctrina, la auténtica doctrina, es atacada. Hemos visto cómo algunos personajes tratan de romper la unidad de la Iglesia, pero siempre se vuelve al centro de la unidad, que no es otra cosa que la Eucaristía, la mesa del pan partido y entregado a cada uno de nosotros. Estamos en Milán, precisamente ante la iglesia dedicada a San Ambrosio, santo patrón de la ciudad. En el año 374, Ambrosio es elegido obispo de Milán, defensor de la doctrina católica. En 380, el emperador Teodosio confirma definitivamente al cristianismo fiel al credo de Nicea, como religión oficial única del Imperio Romano. De aquí nace la controversia entre San Ambrosio y Mercurino, obispo arriano. Este último, contrario a la decisión de Teodosio y apoyado por el emperador de Oriente Valentiniano, trata de arrestar a San Ambrosio. Pero los pretorianos, que a estas alturas son católicos, se niegan a cumplir la orden, y San Ambrosio, que había jurado fidelidad absoluta al credo de Nicea y al sucesor de Pedro, sale vencedor del enfrentamiento. Así pues, San Ambrosio, reafirmado por el afecto y la fidelidad del pueblo milanés, dará un fuerte impulso a la construcción y embellecimiento de las iglesias, entre ellas la de San Eustorgio, en la que la piedad popular sitúa la sepultura de los Reyes Magos. San Ambrosio está tan enraizado en la cultura de la ciudad de Milán que incluso la liturgia propia del lugar presenta una serie de características que han perdurado hasta la actualidad. Nos encontramos en la azotea del Duomo, la catedral de la Iglesia ambrosiana. ¿Qué diferencias existen entre la liturgia ambrosiana y la liturgia romana? En lo que respecta al calendario, el Adviento dura 6 semanas y no 4, como en el Adviento romano. Y la Cuaresma no comienza el miércoles de ceniza, sino el primer domingo de Cuaresma. Los fieles ambrosianos están muy apegados a sus ritos. Tras el Concilio Vaticano II, igual que ha sucedido con el rito romano, se ha trabajado en la revisión de los ritos para devolverles su antiguo esplendor, adaptándolos adecuadamente a los nuevos tiempos que nos toca vivir. Mientras tanto, en Roma, Dámaso I, del cual nos queda en la ciudad una iglesia dedicada a él en el Palacio de la Cancillería, tiene que enfrentarse a la ambición de Constantinopla. Dámaso I reacciona y confirma que los poderes conferidos por Cristo pertenecen al sucesor de Pedro, cuyo primado está indiscutiblemente ligado a la ciudad de Roma. Durante el Sínodo romano del año 382, Dámaso I declara que la Iglesia de Roma debe su primado a los poderes conferidos por Cristo al apóstol Pedro, no a un concilio. Dámaso I tiene también el mérito de haber pedido a San Jerónimo, amigo suyo, la preparación de la traducción al latín de los textos del Evangelio. Textos que hasta el día de hoy siguen siendo leídos en las iglesias de todo el mundo. Y San Dámaso también será consciente de que la Iglesia está fundada sobre la sangre de los mártires. Por ello, da un gran impulso a la restauración de las catacumbas, lugares sagrados donde todavía reposan los restos de miles de mártires que nunca negaron su fe cristiana, fueron torturados y asesinados. San Dámaso hizo erigir una lápida conmemorativa esculpida en la iglesia de San Calixto que recuerda a los miles de fieles que peregrinan desde todo el mundo que, por amor a Cristo, se puede ofrecer la propia sangre. También tiene Dámaso el mérito de definir como apostólica la sede del obispo de Roma. De manera que su sucesor, Silicio, que subió al solio pontificio en el año 384, fue el primero en tomar el título de Papa, que significa Padre.
El siglo IV es una época de gran prosperidad para las comunidades cristianas de Asia Menor, Siria y África, e incluso de la misma Italia y toda Europa, más allá de los Alpes hasta Irlanda. Los mártires cristianos suelen identificarse con el Coliseo de Roma, pero la verdad es que durante más de 3 siglos fueron torturados y asesinados a miles en todo el territorio del Imperio Romano. Nos encontramos en Lyon, donde los mártires fueron innumerables. Por ejemplo, el obispo Potino, Becio, Atalo, Epagato, Biblides, Pontico y tantos otros como la joven Blandina. Aquí en Lyon se siente una veneración profunda por los mártires fundadores de nuestra iglesia. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Pues esta semilla está en la historia de Lyon. Esta semilla fue plantada en el anfiteatro romano de las Tres Galias, en la confluencia entre el Gaona y el Ródano. Aquí hizo una visita el Santo Padre en 1986, cuando vino a Lyon. Y todos apreciaron, incluso los armenios, ortodoxos y protestantes, que el Santo Padre iniciase su viaje en aquel lugar donde los primeros hermanos derramaron su sangre por nosotros. Pero, ¿quiénes fueron aquellos primeros mártires? Eran simples diáconos, sacerdotes, hombres, mujeres, muchachas asesinados por su fe. En el año 177 después de Cristo llegaron a Lyon los primeros cristianos procedentes de Turquía, de Anatolia. Vienen de Oriente, de las grandes ciudades citadas en el Apocalipsis, Esmirna, Éfeso. Estos primeros cristianos se lanzan por el mundo fieles a las enseñanzas del Señor para llevar su testimonio hasta los confines del mundo. Esto es lo que dice Jesús poco antes de su ascensión al cielo, al principio de los Hechos de los Apóstoles: ser mensajeros. Y esto lo podemos leer en los relatos de estos primeros mártires. Mi nombre, mi coraje, la totalidad de mi vida es proclamar que soy cristiano. Por ello, Lyon es la primera ciudad de la Galia, es la primera iglesia cristiana de Francia. Y también es un gran símbolo para la Europa que estamos construyendo. Fundaron el inicio de la historia de la iglesia, la audacia, el fervor, el coraje del testimonio cristiano, que son la fuerza interior y profunda de la vida de toda nuestra iglesia. Las raíces cristianas de Europa toman forma y se consolidan en el transcurso de aquellos primeros siglos, gracias, entre otras cosas, al nacimiento de lugares como la isla de Lerins, frente a Cannes, fundada por el monje Honorato. Hoy en día no queda nada de las edificaciones originales de aquella primera comunidad de monjes, pero en aquellos primeros siglos esta isla fue un importante nudo de comunicaciones para la construcción del pensamiento cristiano en todo el norte de Europa. Cuando San Honorato llegó a esta isla, esta aún estaba dentro del Imperio Romano, en una zona de frontera, expuesta a todo tipo de agresiones. Por ello, los monjes tuvieron que construir una torre para poderse refugiar, la cual, poco a poco, fue transformándose en un monasterio. La tradición nos ha transmitido que por aquí pasó San Patricio en su camino de Irlanda a Roma. Hay que recordar un detalle que resulta fundamental y es preciso tener presente para poder encuadrar el momento histórico-social en que toma forma el cristianismo, o más precisamente cómo se va desarrollando cada vez más. Es un momento dramático para el Imperio Romano, que en este momento está descomponiéndose al norte del Rin, pero sobre todo en la zona noroccidental de Europa. En este área, la presión de las poblaciones que vivían en estas zonas es cada vez mayor.
las tropas imperiales, las famosas legiones del Imperio Romano, no logran contener a estos pueblos que pretenden entrar en el corazón de Europa. Y el cristianismo debe afrontar también esta situación incierta. San Patricio, por ejemplo, es un monje que a la mayoría resulta desconocido, pero que en la gran metrópoli de Nueva York tiene dedicada una de las más grandes catedrales. San Patricio, desde una pequeña isla de la actual Gran Bretaña, parte para su misión. Allí comienza el desarrollo del mensaje cristiano. Son pequeñas señales. Erin, la isla de Irlanda, aquí se difunde, crece y enraiza cada vez más el mensaje cristiano que entra en los corazones y la vida de muchos y, sobre todo, recibe la vida de Cristo. Estamos en la actual Gran Bretaña. En esta época, la presión de anglos, sajones y jutos es fuerte y constante. Tras el año 420, los desembarcos de hordas bárbaras en estas regiones obligan a que las poblaciones indígenas de britos se refugien en las zonas montañosas. Incluso se ven obligados a huir hacia el continente, hacia la región que aún hoy conocemos como Bretaña. Así, mientras los britos son empujados hacia el sur y el norte, los irlandeses desembarcan en las costas occidentales de Gran Bretaña para efectuar sus incursiones. En el año 390 secuestran y llevan a Irlanda a Patricio, un muchacho cristiano, hijo de una familia de origen romano. En las inmensas praderas irlandesas, San Patricio es obligado, como esclavo, a trabajar como pastor. Y en tierras celtas aprende a conocer el carácter de aquellas antiguas poblaciones de pastores guerreros. Patricio logra huir embarcando como siervo en un barco mercante que va de Irlanda a la desembocadura del Sena, cruzando el Mar del Norte. Siguiendo el curso de los ríos, llega hasta el Ródano para alcanzar la costa mediterránea. Y desde allí, tras un largo periplo, se detiene en el centro de la actual Francia, en Auxerre. Aquí, es ordenado diácono e intenta partir de inmediato hacia Irlanda para evangelizar. Sin embargo, deberá esperar aún 10 años y en su viaje de regreso a Irlanda irá acompañado por 6 monjes. Actúa sin ningún miedo, sin temer las amenazas de los jefes de los clanes celtas. Patricio, junto a sus monjes, constantes en la oración y la recta vida del monacato, van de un lado a otro por todo el país, anunciando el Evangelio, creando nuevas comunidades y construyendo rústicas capillas e iglesias en las cuales se reúnen y congregan las nuevas comunidades católicas. Por toda Irlanda, las cruces celtas son una señal concreta del trabajo de evangelización de Patricio. También la fidelidad al Papa fue un punto fundamental en la misión de Patricio. Y por esta fidelidad es por lo que Patricio se pone en camino hacia Roma. Se arrodilla ante el Papa León Magno, que escucha con alegría las nuevas sobre la Iglesia de Irlanda, hija fiel del papado. Desde Roma, Patricio vuelve a su Irlanda y, cuando muere, comienza a ser venerado por su pueblo como apóstol y padre de la Irlanda cristiana. Es así como Patricio deja una Irlanda cristianizada. Y aún en la actualidad, siglos más tarde, sigue presente en el corazón de todos los irlandeses donde quiera que estén. Como aquí en Nueva York, donde le han dedicado una catedral famosa en el mundo entero. El imperio no está en condiciones de aguantar mucho más tiempo, ni en Oriente ni en Occidente. No existe una estructura capaz de sostener la estructura propia de la Iglesia. Así que el obispo se convierte en punto de referencia de su territorio.
una autoridad a la que acudir para poder resistir los ataques que deberán afrontar en los siglos venideros la Iglesia, la sociedad y la misma Europa. La Chiesa, la società stessa, l'Europa dovrà affrontare.